Buenos días, inicio la clase. Bueno, voy a estar bien pendiente porque alguien parece que hubo un problema de configuración con el micrófono. Por lo menos ahora estoy pendiente de que esté grabando, que el audio esté activo. Les voy a iniciar la clase con la parte que nos faltaba de la clase anterior, que no se escuchaba en el audio, y específicamente estaba hablando sobre la importancia que tenía el que se positivizara, es decir, que nosotros volviéramos a estos derechos humanos, a estos derechos que eran esenciales para las personas por el hecho de ser, lo que yo les mencionaba el día de ayer, y que han ido en aumento y que por tanto es muy difícil configurar o poder definir lo que son los derechos humanos, cuántos son, lo que estábamos conversando ayer. Estamos en la siguiente etapa, que estábamos conversando de la positivización de los derechos humanos, es decir, cuando los estados deciden consagrar los derechos humanos en sus constituciones. Disculpen. En esta idea, nosotros vamos hablando entonces de esta primera etapa, que conversamos de que los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la persona por el hecho de serlo, y ahora estamos hablando de que se encuentran consagrados en el derecho interno de los estados. Y que en caso de violaciones masivas a estos derechos humanos o a falta de reconocimiento de los derechos humanos, lo que sucedía en ese momento era que poco o nada podía hacer el resto de los estados. Es decir, si nosotros decimos que los derechos humanos son estos derechos esenciales que tenemos todas las personas por el hecho de serlo, y decimos que al Estado, por el hecho de que esta delegación de poder que nosotros hacemos en el Estado, solo le cabe reconocer la existencia de estos derechos y darle garantía. ¿Qué hacemos cuando los estados en efecto no cumplen con esta garantía y cuando en efecto no garantizan o a veces ni siquiera reconocen o son parte de los tratados que regulan dichos derechos humanos? Entonces ahí es donde se produce un problema un poco más complejo. Entonces, ¿cómo nosotros lo resolvemos? ¿Cómo se trata de pensar a nivel internacional resolver este problema? Y es allí donde empieza este movimiento internacional y también por la presión de los grupos sociales, porque también que nos quede claro que siempre es por presión de los grupos sociales, el que se configure un control externo de cumplimiento de estos estándares mínimos de derechos humanos. Porque, y eso también les mencionaba ayer, ¿qué sucede cuando nos encontramos ante un Estado? Nosotros somos parte de un Estado donde se violan sistemáticamente y masivamente nuestros derechos, para hablar de la violación de derechos humanos, una violación masiva y sistemática por parte del Estado. Cuando se habla de terrorismo de Estado, nos encontramos ante un Estado que viola nuestros derechos humanos, que no los garantiza, que no es parte de los tratados, que es parte de los tratados pero no los cumple, que quizá consagra algunos derechos en su constitución pero tampoco los cumple, sino que los tiene ahí como de papel, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que nos queda si nosotros no tuviéramos algún tipo de elemento externo que pudiera intervenir a controlar nuestro Estado? Nuestra única opción sería emigrar de ese país, salir de ese país. Y eso genera una serie de otros conflictos de los que nosotros también somos parte y que hemos podido ver en este último tiempo. Yo les mencionaba tanto en Chile como aquí en España, donde grandes masas de personas que están escapando de estados que no cumplen ni garantizan sus derechos humanos más esenciales, que de hecho no solo no los garantizan, sino que los violan, los violentan, ellos deciden emigrar en grandes cantidades a otros estados y naciones que tienen que recibirlos y hacerse cargo de ellos, y el costo social, económico que eso tiene para esos estados que reciben estos grupos migrantes, ¿no? Que nosotros estamos viviendo mucho en este último tiempo en Chile y que aquí en España se vive hace ya bastante tiempo con otros. Es ahí donde viene entonces esta lógica. Porque si nos encontramos ante un Estado que violenta nuestros derechos, entonces nuestra alternativa es ¿cuál? Emigrar de ese Estado, cuando no tenemos un elemento externo que nos pueda ayudar. Entonces subsiste este problema de que si estos derechos son de todas las personas y les pertenecen por el solo hecho de serlo, y el Estado solo cabe reconocer estos derechos, garantizarlos, ¿qué posibilidades tienen estas personas que habitan en un Estado que está siendo violentado? Emigrar, abandonar el Estado. Y esto provoca todos los otros problemas que conversamos nosotros ahora. El impulso entonces para generar un control internacional de cumplimiento de este conjunto de derechos, entonces se obtiene, y yo les mencionaba también al principio de la clase, y yo creo que eso lo tienen ustedes registrado, eh, debido a los horrores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y finalmente se llega a la conclusión que es necesario que exista un control externo, un control de un grupo internacional de carácter internacional a los estados para que estos cumplan con la consagración y garantía y respeto de estos derechos que nosotros tenemos por el hecho de ser personas. Y esto se debió a lo que conversábamos al principio, y lo que nos decía finalmente el autor sobre
que los derechos humanos se originan por los horrores que los mismos seres humanos somos capaces de hacernos y dirigirnos unos a otros. Entonces ahí es donde se da esta discusión interesante y se genera un punto donde el choque que se producía con el principio de la soberanía de los estados, que era lo que conversábamos ayer, yo les decía, claro, nosotros decimos que existen estos derechos humanos que son inherentes a todas las personas, y también les mencionaba, y bueno, ¿y qué pasa cuando los estados no lo cumplen? La única posibilidad sería establecer un control externo de carácter internacional, y yo les decía, eso choca con el principio de la soberanía nacional, es decir, que intervenga un organismo externo, internacional, en cómo yo gestiono, cómo yo opero las decisiones que yo tomo de mi Estado, de mi nación. Es ahí donde, después de la Segunda Guerra Mundial, por los abusos cometidos por el nazismo y el estalinismo, por dar algunos ejemplos, que fueron gravísimas violaciones a los derechos humanos, es donde se produce esta necesidad y ya movimiento internacional de generar un control externo de cumplimiento de los derechos humanos, de este respeto a estos derechos humanos, de estas garantías fundamentales que tenemos por el hecho de ser personas. Y ahí es donde se produce la siguiente etapa de lo que nosotros estamos conversando, los derechos humanos, y en este caso estamos hablando de la internacionalización de los derechos humanos. Y por darle una fecha clara a esta internacionalización de los derechos humanos, es decir, que ya no solamente hablamos de que se encuentren consagrados a nivel interno en cada una de las constituciones nacionales, sino que además existan tribunales internacionales, cortes internacionales, existan organismos internacionales que se ocupen de regular y estar atentos a que los estados cumplan con la consagración, garantía y respeto de estos derechos humanos. Y en esta fecha, de 1945, que una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y se crea la Organización de las Naciones Unidas, que nosotros generalmente conocemos como ONU, que probablemente muchos de ustedes ya conocen, porque si bien son unos alumnos y alumnas de primero, quizás se lo conversaron en el colegio o lo han visto en algún ramo de historia. El preámbulo de esta Carta de las Naciones Unidas reafirmó lo siguiente: la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de hombres y mujeres, lo que me parece a mí, en lo particular, muy novedoso cuando hablamos de 1945, ¿no? De que no se incluyera exclusivamente dentro de la noción hombre, entender el concepto persona que involucra a las mujeres. También me parece muy bien que se hablara de hombres y mujeres y se hablara ya desde aquí de la igualdad de hombres y mujeres. El artículo 56, además de esta misma carta, dispone que todos los miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente en cooperación con la organización para la realización de propósitos consignados en el artículo 55 de esta carta, entre los cuales está el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos y todas. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Poco antes, la 9ª Conferencia Internacional Americana, que se celebró en Bogotá, y esa sería la realidad americana de nosotros, generó la Organización de los Estados Americanos aprobando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estas declaraciones, como todos los instrumentos de su género, son instrumentos por medio de los cuales quienes proclaman, es decir, los estados que son parte de estas declaraciones, las emiten, proclaman su apoyo a estos principios de gran valor y que son juzgados como perdurables, pero cuando nosotros, y ahí es algo que quizás ustedes todavía no conocen, porque son alumnos de primer año, nosotros tenemos que hacer una distinción cuando hablamos de las declaraciones a nivel internacional y cuando hablamos de los tratados a nivel internacional. Las declaraciones son instrumentos que en derecho internacional se conocen como de soft law. Y cuando hablamos de los tratados, estamos hablando de instrumentos de carácter vinculante. Esto quiere decir que cuando son vinculantes, y yo en general voy a dar ejemplos de derecho indígena porque es la materia que más trabajo en mis áreas de investigación, nosotros encontramos un instrumento que es el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que regula derechos y garantías de pueblos indígenas, pueblos originarios y de pueblos tribales. Este convenio, que fue suscrito por Chile en el año 2009, indica una serie de garantías y Chile está obligado, una vez que ratificó este tratado, a cumplir con lo que allí se obliga, ¿no?
A diferencia, las declaraciones como esta que yo le acabo de mencionar y muchas otras, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, son instrumentos de soft law, de derecho suave. ¿Por qué se llama así? Porque son como manifestaciones de voluntad, el Estado indica que está de acuerdo con los principios aquí indicados, que está de acuerdo en general con lo que se establece en la declaración, más no se obliga ni se vincula a cumplir ninguna obligación en específico que se establezca en esa declaración. La importancia de la declaración y cómo nos sirve, ¿no? Porque nos sirve como referente para poder interpretar los tratados que sí son vinculantes y que muchas veces, también creo que se lo mencionaba ayer, debido a, y probablemente ustedes se imaginan cómo se da el proceso de negociación de un tratado internacional entre los diversos estados que se encuentran allí presentes y las diferencias que existen entre esos estados, porque debemos reconocer también la importancia del peso político, económico que tienen los diversos estados, también va a tener que ver con cómo se negocia un tratado o cuál es la posición que tiene un determinado país en la negociación. Por dar, me imagino para que ustedes se hagan una idea, el poder negociador que pudiera tener Estados Unidos va a ser mucho, mucho mayor que el poder negociador que vamos a tener nosotros, por dar un ejemplo, como Estado de Chile. Si bien siempre hemos tenido una participación importante en la Organización de Naciones Unidas, somos una nación más bien pequeña, y no tenemos este poderío que tienen otros tipos de países que doy, por ejemplo, Estados Unidos, pero podría dar otros ejemplos, podría dar China, podría hablar Rusia, podría hablar de, que me refiero a un poder de negociación para a la hora de sentarse. O los estados de la Unión Europea, en cuanto son parte de la Unión Europea, también les da un peso mayor. Quizá nosotros podríamos tener un peso mayor si efectivamente lográramos lo que hace muchos años se quiere lograr, incluso con la Declaración Americana de los Derechos Humanos, es que actuemos conjuntamente como Estados americanos, y eso quizá nos daría bastante más poder de negociación a la hora de sentarnos en estas relaciones diplomáticas para generar los convenios, tratados, declaraciones, etc. Estoy constantemente pendiente del micrófono, porque estoy así como mirando hacia abajo. Una vez proclamada la Declaración Universal de las Naciones Unidas, que es la que consagra todos estos principios, valores que se relacionan con los derechos humanos, estos derechos inherentes de la persona, se propusieron elaborar un tratado o pacto como paso esencial para la garantía internacional de los derechos humanos. De este control externo, primero, garantía internacional de los derechos humanos y luego control externo de los estados. Y esta garantía debía plasmarse en el derecho internacional mediante la adopción y puesta en vigor de tratados a través de los cuales las partes se obligaran a respetar los derechos en ellos proclamados la ruta hacia el establecimiento de sistemas internacionales convencionales de derechos humanos que ha venido transitándose en bien de manera desigual entre los diversos estados de los diversos grupos en la esfera de Naciones Unidas con los sistemas americano, europeo y africano. En cuanto al sistema americano, yo les mencionaba el día de ayer, encontramos la Declaración Americana de los Derechos Humanos de la persona, encontramos también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo les mencionaba también ayer, que es un instrumento sumamente importante, un tribunal sumamente importante de carácter internacional, que juzga cómo se cumplen las diversas garantías y derechos humanos por los diversos estados latinoamericanos que son parte de este tratado. Y dentro del mismo organismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontramos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la etapa previa para poder ingresar algún juicio, ingresar sí algún problema donde yo considere que están siendo violentados mis derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa sería la estructura a nivel latinoamericano-americano y aparte encontramos en el caso de Europa, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y con un conjunto de otros tipos de ordenanzas y de documentos de carácter europeo que regulan también de alguna forma la violación sistemática a los derechos humanos de la misma forma que lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la especialidad para nosotros de que el caso de la Corte Interamericana conoce específicamente de casos americanos. Y si hablamos de un instrumento, un organismo externo de control internacional, es decir, que ya ni siquiera distingue entre sectores del planeta, encontramos la Corte Internacional Penal,
que en algún momento, también se lo mencioné ayer, pero creo que no se alcanzó a escuchar en el audio. También hubo alguna discusión y me gustaría que ustedes también, cuando les pregunten, sepan contestar esto. Se recuerdan mucho tiempo atrás, no tan tiempo atrás, primero una demanda por parte del Estado peruano por un desacuerdo entre Chile y Perú con respecto al mar territorial que correspondía al Estado peruano y en el límite entre ambos estados y el Estado chileno, y así también la demanda que presentó, que es una reivindicación histórica del Estado boliviano, que exigía acceso al mar, al Estado chileno, ¿no? Como una reivindicación. Y esto se hizo a nivel internacional y existió en ese momento todo un movimiento dentro de la prensa, por supuesto, y dentro de lo que se veía en lo público, de que por qué nosotros nos manteníamos en estos instrumentos internacionales de protección internacional y por qué teníamos estos controles externos a nuestra conducta. Ustedes ya pueden adelantar dentro de lo que hemos conversado que nuestro estado es muy pequeño, es un estado pequeñito en cuanto a cantidad de población, económicamente, si bien no es que estemos mal, pero tampoco somos una potencia económica, somos un estado que fundamentalmente nos dedicamos a una economía de carácter extractivo, es decir, no hemos evolucionado a un paso siguiente. Además, nuestro poder de negociación no es tan grande, entonces no nos resultaría conveniente en lo absoluto el no tener un control externo, viéndolo desde el punto de vista del Estado y de nosotros como chilenas y chilenos, no nos convendría en lo más absoluto retirarnos de aquellos instrumentos internacionales que protegen y garantizan que nuestros derechos no sean violentados, sobre todo si ustedes piensan que no hace mucho tiempo fueron sistemáticamente violentados nuestros derechos, quizás no los de ustedes, sino los míos, pero hace muy poco, en octubre del 2019, hubo una violentación sistemática con informes potentes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre violentación a los derechos de quienes se manifestaban en Chile. Y ahora último estaba leyendo también con respecto a las protestas estudiantiles. También existía algún reclamo con respecto a la forma en que habían sido reprimidos, que yo solamente me quedo con lo que puedo ver desde aquí. Que al parecer fueron fuertemente reprimidos y parece que incluso alguien salió, le dispararon en medio de la marcha, todo un conflicto, y también con respecto, y la otra queja válida, de cómo se afecta a la propiedad privada, y no es que a mí me interese tanto la propiedad privada, pero me pareció bastante chocante las imágenes que vi, que se habían como metido dentro del departamento de una persona y habían destruido los bienes de su casa, ¿no? Entonces, ahí hay que conversar, habría que ver. ¿Por qué les menciono esto? Estando en una realidad tan convulsionada en nuestro país y viendo un Estado que en veces pasadas no le ha costado tanto violentar nuestros derechos y garantías más importantes, el salirnos de los tratados internacionales que nos protegen, siendo un Estado tan pequeñito, con estados que se encuentran a nuestro alrededor, que son bastante grandes en cuanto incluso a número, en relación a nosotros no sería conveniente en lo más absoluto. Entonces, cuando alguien les diga eso, me gustaría a mí que ustedes les contestaran con ese argumento y que entendiéramos por qué es tan importante este sistema externo de protección a los derechos humanos. Y que no es algo que se le ocurrió a otras potencias, a otros países, sino también nosotros participamos de esa discusión y tiene que ver también con lo que fuimos dándonos cuenta y se fue dando cuenta el sistema de cómo protegíamos y garantizábamos los derechos humanos de todas las personas. Entonces, el control externo es fundamental. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular, tiene una labor muy importante cuando nosotros lo relacionamos con lo que se llama el bloque constitucional, y que tiene que ver con un control de convencionalidad que tienen que realizar. En el caso de Chile todavía no está muy claro. En un principio, cuando nada se dice, quiere decir que cada tribunal nacional de Chile debiera realizar control convencional de los fallos que dicta, es decir, que debiéramos cada vez que nosotros dictamos nuestro fallo revisar si esto se encuentra acorde con los tratados internacionales que nosotros hemos firmado, si se encuentra acorde con la jurisprudencia que la Corte Interamericana ha dictado en esa línea, y si se encuentra acorde con todos estos instrumentos internacionales que yo les menciono. En otros estados esto se encuentra reglamentado y ese tipo de control convencional lo realiza el Tribunal Constitucional o lo realizan determinados tribunales superiores de justicia o lo realizan determinadas instituciones dedicadas a este control de convencionalidad. Se los indico para que lo sepan, porque en general lo que ha sido mi experiencia, si bien hay excepciones importantes, como el caso que yo les mencionaba, de hecho, un Misumagama creo que se los mencioné con respecto al derecho al agua,
en Chile, y particularmente de la Corte de Apelaciones de Iquique, existen algunos fallos y en general mucha resistencia a fallar en un determinado asunto sustentándolo exclusivamente en argumentos de derecho internacional. Entonces, cuando ustedes, los que están estudiando Derecho, los que están estudiando Psicología, bueno, y en realidad todos los que eventualmente, porque todas las carreras podrían participar en un proceso, quizá los de Antropología también, porque pueden realizar informes técnicos que son increíblemente valiosos y que son pruebas técnicas que nosotros necesitamos para poder acreditar cosas que nosotros estamos reclamando en juicio. Entonces quizá a todos les resulte llamativo esto que les voy a decir. Es importante cuando uno está construyendo el argumento jurídico, no solamente hacerlo, por supuesto siempre hacerlo, con los argumentos de carácter internacional que le dan valor a esta discusión que yo estoy dando en derechos humanos, pero a la vez sustentarlo también con marco normativo nacional. Porque cuando los tribunales tienen esta idea que yo les menciono, de como un poquito de rechazo, de aplicar directamente, solamente o fallar exclusivamente en virtud de un tratado internacional. Como muchas veces me ha tocado litigar algunas causas, creo que es importante, de corte de abuso de los derechos humanos, es importante que ustedes también lo tengan esto claro, que traten de sustentarnos en derecho internacional, pero buscar nuestro marco normativo alguna vía que les pueda ayudar para también sostenerlo en derecho positivo nacional. Si bien sería como una visión bien tradicional del derecho, nuestro país se destaca por ser un país sumamente conservador, sumamente tradicional, y eso no cambia nuestro sistema de justicia. Es importante, sí, que ustedes estén atentos a lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Les menciono esto porque en la Convención Constitucional, yo no sé si ustedes están atentas a lo que está ocurriendo, pero se habla dentro ya del borrador de que ya no vamos a tener una especie de poder judicial, sino que vamos a tener sistemas de justicia. Y cuando se habla de sistemas de justicia, va a incluir también los sistemas de justicia de los pueblos indígenas. Un reconocimiento a los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, aparte de los sistemas de justicia que nosotros tenemos actualmente. Entonces ya estamos hablando de una modificación importante a cómo fallan o cómo funciona nuestro Poder Judicial. Existen también otras discusiones que no son relevantes en este punto, sobre la inamovilidad de los jueces, etc. Pero por mientras, les voy avanzando para que ustedes también vayan atentos a qué va ocurriendo con la Convención. Y a pesar de que también dentro de las tareas puede que yo alguno o alguna les fije investigar sobre ese punto para que lo puedan exponer y lo puedan conocer usted y sus compañeros. Ya. Entonces, en el caso de las convenciones, se han reconocido derechos, como la que yo les mencionaba, el convenio 169 de la OIT, también está la Convención contra el Genocidio, la Convención que prohíbe todo tipo de tortura o trato inhumano contra las personas, que son como los derechos esenciales, como el fundamento cuando hablamos de derechos humanos, es decir, aquello que no puede en ningún caso ser afectado. Y se han establecido medios de protección que en su conjunto se han transformado más de un aspecto del derecho internacional y le han dado nuevas dimensiones a esta como disciplina jurídica que es el derecho internacional. Además de los mecanismos orientados a establecer estos sistemas generales de protección, han aparecido otros destinados a proteger ciertas categorías de personas vulnerables. Es decir, ya no solamente estamos hablando de la protección de estos derechos humanos en general, sino que también nos empezamos a preocupar, también tenemos que distinguir, todas las personas tienen estos derechos humanos por el hecho de ser tales, no es algo que graciosamente otorguen los estados, es algo que nosotros tenemos. Pero por otro lado, hay grupos de personas que se encuentran en una situación más compleja y más mermada que el resto de las personas. Y en estos grupos de personas o categorías vulnerables, menciona a las mujeres, niños, trabajadores, refugiados y las personas que tienen capacidades especiales. Es decir, también se preocupa y habla de ciertas ofensas singularmente graves contra los derechos humanos y se refiere a, por ejemplo, el genocidio, que ya se los había mencionado, la discriminación racial, el apartheid, la tortura o la trata de personas. También se ha gestado la protección de los llamados derechos colectivos de la humanidad entera, y cuando hablamos de estos derechos colectivos de la humanidad entera, nos estamos refiriendo al derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. Y también se ha multiplicado el número, más de 40, y la actividad de las instituciones y mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Para no perderme la idea, en esta idea nosotros vemos que por la misma razón, nosotros no podríamos decir los derechos humanos
estos derechos esenciales de las personas son estos, porque estos van en constante evolución y mediante vamos avanzando ciertas metas, nos vamos encontrando con otros derechos y así seguimos avanzando históricamente en nuestra configuración de los derechos humanos. Y es así como también vamos hablando de este derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. En el caso del derecho al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano, en la Convención Constitucional se está dando una discusión bien importante actualmente y bastante fuerte sobre qué vamos a consagrar en esta nueva Constitución para Chile. Existe una parte importante que considera que es necesario que dentro de nuestra Constitución incluyamos este derecho a un medio ambiente sano y lo que esto implica. Existe otra parte que está en contra de esta postura y considera que si nosotros estableciéramos medidas efectivas para poder garantizar un medio ambiente sano y libre de contaminación de forma efectiva, estaríamos afectando nuestro modelo económico, que es un modelo económico netamente extractivo, ¿no? que es algo que ya habíamos conversado, creo, al principio de la clase. Y esa discusión se está dando hoy en día en la constituyente y vamos a ver qué ocurre cuando, bueno, culmine la discusión y cuando la votación se lleve al pleno para poder decidir cuál es la decisión con respecto a nuestro modelo económico y, por otro lado, cuál es la decisión que vamos a tomar con respecto a un medio ambiente sano, este derecho a vivir un medio ambiente sano y libre de contaminación. Les comento además que, por ejemplo, aquí en Europa, esa discusión se dio allá hace mucho tiempo y hace mucho tiempo ya ganó la apuesta a finalmente a tener derecho a un medio ambiente libre de contaminación y se están tomando muchas medidas para garantizar o buscar garantizar que la huella de carbono que cada persona produce sea lo mínimo posible. Todas las bolsas que uno ve en los supermercados, etcétera, en los lugares donde uno va a comprar, incluso en los negocios, son reciclables y no se las dan como en exceso, y etcétera. ¿No? Se están buscando muchas medidas de las cuales nosotros estamos bastante todavía atrasados en la discusión. Y así como se han ido entonces multiplicando la cantidad de derechos que nosotros encontramos. Aparte, yo les mencionaba hace un rato, y eso fue lo que me acordé antes de esto, les hablé de las distintas cortes internacionales, les hablé de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Europea de Derechos Humanos, pero aparte existieron tribunales especiales que se crearon exclusivamente para que se juzgaran crímenes que afectaron increíblemente a la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Y un tribunal, o los tribunales más conocidos son los tribunales de Nuremberg, que tienen que ver con el nazismo y con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que sepan que, y ahí fueron juzgados por estos tribunales especiales, con las discusiones que se puedan dar con respecto a la configuración de estos tribunales especiales y lo que se llama el derecho a la reparación, cuando nos encontramos ante la violentación de un derecho humano. Es decir, no solamente reconocer que una persona fue violentada, sino también reparar, buscar de alguna forma reparar a esa persona en el daño que le fue realizado, para poder terminar o tratar de terminar o de cerrar el círculo del daño y el dolor que se le produjo a esa persona que fue afectada en aquellos derechos que son los esenciales de la configuración de una persona. Como consecuencia de toda esta actividad diplomática, política, jurídica y de la permanente presencia en el debate de la sociedad civil, a través de numerosas ONG y de la opinión pública internacional, tanto en el ámbito universal como en el regional, se ha construido entonces una de las notas más relevantes de derechos humanos en el mundo contemporáneo, que es la internacionalización, que es todo lo que hemos conversado hasta ahora. La violación de los derechos humanos entonces ya no es solo responsabilidad del Estado jurídicamente ilícita en el campo interno del Estado que está cometiendo esta violentación, sino que ya nos encontramos que compromete la responsabilidad internacional de ese Estado frente a las víctimas de estas violaciones. Y aquí yo les hablaba de algunos conceptos hacia el final de la clase de ayer que tenían que ver con esta responsabilidad internacional de un Estado, y yo les hablaba del caso Letelier. Probablemente ustedes no conocen tanto del caso Letelier. Orlando Letelier era un diplomático chileno que se encontraba en territorio norteamericano justo en el tiempo de la dictadura en Chile, y que se quedó en territorio norteamericano, y encontrándose en territorio norteamericano fue víctima de un atentado terrorista con una bomba que se ubicó debajo de su vehículo, y él en este vehículo que se estaba movilizando iba acompañado por una ciudadana norteamericana que era su secretaria. Ambos murieron en este evento de una explosión, y se logró comprobar que en
en un juicio que se llevó en jurisdicción interna norteamericana, se logró comprobar que agentes del Estado chileno habían participado en la planificación de este atentado terrorista. Esto fue importante porque hay algo que se llaman, hay dos cosas a distinguir cuando yo hablo de esto. Una es la posibilidad que tienen los tribunales internos de cada país de conocer o juzgar las violaciones o violaciones a derechos humanos cometidas por otro Estado, por el principio de la soberanía, que es el primer límite que nosotros tenemos, y por la inmunidad de Estado que se llama. Y por otro lado existe otra institución, que es la jurisdicción universal, que me habla de cuando nos encontramos ante atentados de lesa humanidad, es decir, afectaciones a derechos humanos tan esenciales, el genocidio, la tortura, que no queda otra que ejercer jurisdicción universal y donde eventualmente un tribunal interno de otro Estado pueda juzgar y condenar a este Estado nacional. Y en el caso de Orlando Letelier, y particularmente, bueno, de Orlando Letelier efectivamente a través de un tribunal norteamericano y de su secretaria, y ahí como ciudadana, que se jugó de esta manera. En el caso de Orlando Letelier se configuró la jurisdicción en cuanto a pesar de que él era un agente diplomático chileno, el atentado fue cometido en territorio norteamericano y afectó a una ciudadana norteamericana. Y en el caso de la afectación de la ciudadana norteamericana, la jurisdicción se configura por la afectación, primero que ocurrió el atentado en territorio norteamericano y afecta a una ciudadana norteamericana. Orlando Letelier fue por territorio porque se encontraba allí. Y porque se logró acreditar en juicio de todo lo que yo les menciono y se sancionó a Chile efectivamente con el pago de una indemnización de perjuicios importante a la familia de Orlando Letelier y de la familia de su secretario. Entonces ahí donde, creo que su nombre es Ronnie Moffitt, no recuerdo bien el nombre. Y en ese caso, donde se encuentra ahí incluso la posibilidad de que un tribunal interno pudiera llegar a juzgar, y esto se debe o se fundamenta, esta posible afectación de la soberanía de otro Estado, es porque es tan grave el atentado que yo cometo, que yo estoy afectando como un hilo de la esencia de la humanidad, y por tanto intervengo de esta manera. Por eso ocurre de esta manera. Todo este proceso ha tenido como fundamento conceptual que los derechos humanos se alzan más allá de la soberanía nacional y no son una concesión graciosa de los Estados, sino porque estos son inherentes a la persona humana. Ese es el fundamento, por eso es que de esta manera y por eso se hace de esta manera. Son tan importantes y en tal entidad que van por sobre el interés de los Estados, que van por sobre la soberanía de los Estados. Y de hecho, no son una concesión graciosa que el Estado me hace a mí por ser parte del Estado chileno, sino que es algo que el Estado chileno debe reconocerme por el hecho de yo ser persona. Por eso es que se da esta posibilidad, por supuesto lejana, de la jurisdicción universal, y se da también la posibilidad de ser conocido y juzgado por cortes internacionales de derechos humanos, de nuestra zona, en nuestro caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Importante también es que les mencione que para poder acceder a estos sistemas de control externo, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno debe precisamente primero agotar todas las vías posibles judiciales dentro del Estado en el cual se encuentre y que está violentando sus derechos. Y una vez que uno ha terminado, agotado todas las vías posibles y el Estado sigue sin responder, para no afectar el principio de la soberanía en un principio, recién puede acudir a la comisión y la comisión lo primero que va a hacer revisar si en efecto yo pedí y reclamé cada uno de los derechos que yo estoy exigiendo al Estado que yo estoy acusando como que está incumpliendo, para que ustedes lo conozcan más adelante, o si más adelante leen sobre esto, lo puedan entender y les quede claro, porque es de esta manera. Ahora, y lo que les decía hace un rato, los derechos humanos se encuentran en constante evolución, no solo respecto a cómo protegemos los derechos humanos, sino también con respecto al contenido, es decir, qué es lo que entendemos son los derechos humanos y cuáles, si es que van en aumento, si es que van cambiando, si es que voy sumando derechos, y no solo respecto a esta protección internacional, sino el contenido. Esta característica hace aún más difícil brindar un concepto. ¿Se recuerdan? Al principio de la clase pasada nosotros decíamos, bueno, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo podemos definirlos? Ya que es muy difícil poder definir o encontrar una definición que englobe todo lo que nosotros identificamos hoy en día como derechos humanos. Y por darles un ejemplo, también existe la discusión en la Convención Constitucional y también ante la ONU, y la ONU ya una discusión tajada, por supuesto, sobre si el agua puede ser considerada o debe ser considerada un derecho humano
o si lo debemos considerar como un bien explotable, como lo hace nuestro código de aguas, explotable, transable, etcétera, libremente transable, o si lo tenemos que ver como un derecho humano que no puede ser negado, ¿no? Y que debiéramos garantizar su acceso a todas las personas. Para que vean cómo va avanzando esta noción e incluso ya estamos a tal punto de avance en el derecho internacional, el derecho de las demás naciones, que nos encontramos incluso en el caso de decir si la naturaleza en sí misma también tiene derechos por sí misma y como un sujeto de derechos. Y aquí quedamos en la clase de ayer, que fue la parte que no se pudo oír. Y luego yo les iba a hablar hoy día sobre las características de los derechos humanos. En cuanto a características de los derechos humanos, nosotros podemos decir que son innatos o inherentes, que es lo que nosotros hemos conversado hasta ahora. Se afirma que todas las personas, por el hecho de ser tales, nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es en el Estado o en las leyes, decretos, títulos, sin normativa alguna, sino de la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. La inherencia de los derechos humanos a la persona humana es un concepto indiscutido en su formulación, es decir, nadie podría discutir que los derechos humanos son inherentes a toda la persona. Se trata de una verdad que se tiene por evidente en sí misma, pero que a la hora de interrogarse sobre su fundamento aparecen diversas convergencias, contradicciones notables. Así, el concepto de inherencia puede aparecer como un signo de prevalencia de la escuela y un naturalista, y esto es como verdaderamente mucho de derecho, ¿no? Los derechos humanos se presentan como la consecuencia normal de que el orden jurídico tenga arraigo esencial en la naturaleza humana. Las bases de la justicia natural que emergen de dicha naturaleza deben ser expresadas de esta forma en el derecho positivo. Cuando yo digo derecho positivo, me estoy refiriendo al derecho normado, me estoy refiriendo a los códigos, me estoy refiriendo a las leyes, etcétera, el cual por lo mismo está vedado a contradecir estos imperativos de este derecho natural, es decir, este derecho que yo naturalmente tengo por el hecho de ser humano, el cual por lo mismo entonces está vedado de contradecir estos imperativos. Sin embargo, aún está en tendencia este pensamiento jurídico, derechos naturales y derechos humanos no guardan necesariamente una correspondencia simétrica igual entre sí, puesto que el concepto derechos humanos es más amplio que el concepto derechos naturales. Esta, en la vertiente opuesta al naturalismo, que probablemente los que están estudiando derecho dentro del ramo Introducción al Derecho le están pasando a los autores naturalistas, le están pasando también del positivismo, le dan a la Kelsen, etc. En estas escuelas o tendencias positivistas, según las cuales la certeza de los derechos humanos depende de su consagración legislativa, que llega incluso a la crítica de las declaraciones de derechos por las ambigüedades de sus términos y por expresar a menudo más deseos que realidades tangibles. Es decir, cuando nosotros hablamos del positivismo, cuando hablamos de esta postura del derecho positivo, se dice que más que, porque el naturalismo me dice, esta idea que yo sostengo también de que los derechos humanos son aquellos que son inherentes a la persona y que no es el Estado el que graciosamente los ha reconocido, sino que lo que hace es reconocer que existen por el hecho de ser tales, por el hecho de ser personas, y luego lo que hace es consagrarlo, pero por obligación, ¿sí? Porque debe hacerlo. El positivismo me dice que esta certeza, lo más importante en la configuración de los derechos humanos es la certeza jurídica. Y cuando habla de certeza jurídica quiere decir yo tengo que tener claro cuáles son los derechos humanos, cómo debo garantizarlos, y una vez que se encuentren positivizados, es decir, una vez que estén escritos y que yo tenga claro cuáles son los derechos humanos, cómo debo respetarlos, cuáles son las guías que debo seguir, qué debo hacer, cuáles son mis obligaciones como Estado, una vez que eso esté claro, entonces yo entiendo por qué realmente son tangibles. Y por lo mismo esta postura más bien positivista hace críticas a las declaraciones universales de derechos, porque dice, bueno, pareciera que más que hablar de algo tangible, de algo que nosotros podamos entender, de algo que el Estado sienta que tiene la obligación, son declaraciones de buenas intenciones por parte de los Estados. Y declaraciones de buenas intenciones para un positivista valen nada, valen muy poco, porque no están positivizadas o no están especificadas para yo poder entenderlas completamente. Y también puede verse en los derechos humanos una mera conquista histórica, fruto de grandes luchas sociales de la humanidad sin raíces individuales ni teológicas. Y esto tiene que ver con algo que creo que alcanzaron a escuchar en la clase pasada, que yo les mencionaba que
y que nos decía, suele coincidir en la generación, el reconocimiento de los derechos humanos como tales, de estos derechos esenciales de la persona por el hecho de ser tal, suele coincidir con estallidos sociales, suele coincidir con revolución social, incluso habla de la Revolución Francesa en su momento, porque coincide que esta presión social, esta presión de los movimientos sociales, son las que originan que estos derechos sean reconocidos. Suelen coincidir. Y habla también, bueno, cuando habla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de que cuando se dan cuenta después de este tremendo conflicto internacional que involucró a muchos estados y la violentación gravísima de los derechos de grupos humanos, que generó la necesidad de crear una normativa. Nosotros también podríamos pensar, por ejemplo, ahora último, que quizá se podría discutir nuevamente nuestro derecho, me refiero a derecho internacional, de hecho está ocurriendo a nivel internacional de lo que está ocurriendo en Palestina y lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Que nos encontramos como en situaciones de guerra donde se le ponen más las luces a una que a otra, pero en ambos casos hay violentación grave de los derechos humanos por largo tiempo, donde uno puede ver un estallido que podría originar una nueva discusión sobre derechos humanos importantes. Es decir, si vamos a hablar de Ucrania, hablemos también de Palestina, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver estos derechos humanos como una conquista, o podemos verlo como una conquista histórica. Les menciono esta idea de la conquista histórica con ejemplos claros. El caso del convenio 169 de la OIT y en el caso de todas las declaraciones y diversas declaraciones que ha hecho la ONU con respecto a pueblos indígenas, se derivan siempre de la presión que han hecho los movimientos de pueblos originarios del mundo a la Organización de Naciones Unidas de forma constante, exigiendo el reconocimiento al territorio, el reconocimiento a sus derechos ancestrales, el reconocimiento a su preexistencia, a los estados nacionales, el reconocimiento a sus derechos consuetudinarios, a su derecho propio, el reconocimiento del agua como un derecho humano, también tuvo mucho que ver parte de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Es decir, esta discusión se da en la ONU, no graciosamente, sino por la constante presión e insistencia de los pueblos indígenas. Lo mismo ocurre cuando nosotros pensamos en la regulación que hace la Organización Internacional de Trabajadores, también lo hace por reacción a constante presión de los movimientos sociales, de los movimientos de trabajadores en los diferentes grados en que esto se pueda manifestar. Es lo que origina esta reacción del sistema internacional. En que el sistema internacional dice, vaya, tenemos que preocuparnos de lo que está ocurriendo aquí, o vaya, tenemos que tomar medidas más allá de las que hemos tomado, porque las que hemos tomado hasta ahora parecieran no ser lo suficientemente efectivas. Esto se pone de manifiesto, dice con toda elocuencia en un relato de Jacques Maritain, que dice lo siguiente, dice, en una discusión de una comisión nacional de la UNESCO, en que se discutía acerca de los derechos del hombre, alguien se admiraba de que se mostraban de acuerdo sobre la formulación de una lista de derechos, tales y tales paladines de ideologías frenéticamente contrarias. En efecto, dijeron ellos, estamos de acuerdo tocante a estos derechos, pero con la condición de que no se nos pregunte el por qué. El fundamento último del reconocimiento de los derechos humanos como atributos inherentes del ser humano puede contribuirse tanto desde el naturalismo como desde el positivismo, que yo les mencionaba hace un rato, pasando por todas las teorías del derecho posibles. Pero cualquiera sea el basamento o el fundamento filosófico que yo le dé a estos derechos humanos, el hecho histórico relevante ha sido el reconocimiento de la primacía de estos derechos humanos inherentes a la persona como límites infranqueables al ejercicio del poder público, inherentes a esta persona y que este reconocimiento haya quedado plasmado en instrumentos legales de protección en el ámbito doméstico e internacional. La proclamación formal de estos derechos humanos fue de gran relevancia en su origen, y aún así es un factor importante. No obstante, su reconocimiento expreso por textos legislativos nacionales o internacionales no es decisivo, es decir, y se llegó como un punto medio porque no se logra definir si el derecho humano deriva de lo que dicen los naturalistas o se deriva de su positivización, como dicen los positivistas, sino que dicen, reconocemos que los derechos humanos son aquellos que son inherentes a toda persona, y un naturalismo,
Y por otro lado, pero estos deben ser consagrados positivamente para nosotros saber de qué se tratan, cuáles son, en qué consisten, etcétera, y un naturalismo. Ahora, nuevamente, el hecho que estén consagrados internamente o que no estuvieran consagrados internamente no impide que yo pueda exigir el cumplimiento de ese derecho. Es decir, si por alguna razón nuestra legislación no incluyera una prohibición expresa a la tortura o no reconociera, no fuéramos parte del tratado que prohíbe la tortura, eso no implica que nuestro país esté libre de torturar. No implica que, yo no soy parte de este tratado, por tanto yo soy libre de afectar los derechos esenciales nacionales y los voy a torturar todos los días porque voy a torturar a todas las personas que yo considero son contrarias a lo que yo pienso. Porque total, no soy parte del tratado y el organismo internacional no va a tener capacidades para poder juzgar. No. Sobre todo cuando estamos hablando de estos derechos o derechos internacionales que se llaman de jus cogens o aquellos derechos que son tan esenciales como el que le estoy mencionando yo, la tortura, la prohibición de la tortura, prohibición del genocidio, el derecho a la vida. Son derechos o afectaciones tan importantes que da lo mismo. Si yo soy parte de ese tratado, da lo mismo. Si yo lo he positivizado y lo he hecho parte de mi derecho nacional, igual puedo ser juzgado a nivel internacional por la afectación de esos derechos. Yo no tengo la opción por el hecho de, porque ahí estaba la discusión cuando hablábamos de los positivistas. Ok, sí es cierto y es importante que el derecho esté claro y yo sepa de qué se trata el derecho humano, sepa dónde se encuentra regulado, conozca la normativa, pero no puede depender el ejercicio de ese derecho tan esencial el hecho que esté reconocido en un texto interno nacional. Ese es el punto. Otra característica que tienen los derechos humanos es que estos son universales. ¿A qué nos referimos con esto? El rasgo de la universalidad significa que los derechos humanos se adscriben a todos los seres humanos. Esto se opone a la idea de que los derechos corresponden a todos los habitantes de un espacio o un territorio determinado. Se afirma que todas las personas, independiente de su condición u origen, tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la tendencia política, la orientación sexual, la cultura, la religión que tengamos, tampoco importa la nacionalidad, el lugar en que se viva. Cada persona tiene la misma dignidad y ninguna persona puede estar excluida o discriminada del disfrute de sus derechos. A eso se refiere este concepto de la universalidad. Esta característica de la universalidad, sin embargo, al igual que la anterior, tampoco está exenta de controversia. Como puede rápidamente observarse, el desarrollo histórico de los derechos humanos se encuentra íntimamente emparentado con el desarrollo histórico de los estados de derecho occidentales, en complejo normativo que refleja valores morales, culturales, religiosos, de solo parte del mundo y no tiene en cuenta las particularidades históricas de otros estados o de otras culturas. Este problema fue uno de los temas más discutidos en la Conferencia Mundial de Viena de 1993 de Derechos Humanos, ya que para entonces se habían producido muchos cambios en la comunidad internacional desde 1948, en cuanto había un proceso de descolonización iniciado en 1960 a partir de la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas en los países de Asia y África, como producto del cual nacieron a la vida internacional decenas de nuevos estados. Segundo, el surgimiento del conflicto norte-sur entre países desarrollados y subdesarrollados con motivo de la deuda externa. Y tercero, la caída del comunismo a principios de la década de los 90. Dichos cambios motivaron a numerosos pensadores y filósofos que se opusieron a la idea de la universalidad de los derechos y propusieron la modificación de las normas internacionales para que reflejaran estos distintos valores religiosos, históricos, culturales. En este sentido, la declaración de las organizaciones no gubernamentales de Bangkok, previa a la reunión de Viena, formuló un interesante aporte en aras de esta compatibilización del principio de la universalidad con las particularidades regionales para expresar. Podemos aprender de las distintas culturas de una perspectiva pluralista y extraer lecciones del contenido de la humanidad de esas culturas para consolidar el respeto de los derechos humanos. Aunque propugnando el pluralismo cultural, no deben tolerarse aquellas prácticas culturales que abrogan los derechos humanos universalmente aceptados. Finalmente, el resultado transaccional al que se arribó en la declaración y programa de acción de Viena es el siguiente, es decir, después de esta declaración
cuando esto se sometió a la votación en Viena, cuando tuvieron que intervenir todos los demás estados, los estados occidentales, esto quedó así. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados tienen el deber, sean cual fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos. Es ahí como encontramos este concepto de la universalidad. Una de las críticas constantes que se da a los catálogos de derechos humanos, al hablar de derechos humanos, y sobre todo cuando yo les menciono, bueno, se empieza a discutir fuertemente y se empieza a hablar de este control externo de los derechos humanos, siempre desde una perspectiva de carácter occidental. Y esto sin quererlo hacer una caricatura a lo occidental, también es cierto que lo occidental no considera las realidades de las demás partes del planeta. Aquí se menciona Asia, África, pero incluso nosotros, América, nosotros no somos países que pudieran considerarnos como occidentales, no, sino con nuestra propia realidad latinoamericana, ¿no? Y el primer ejemplo que podemos notar, que es el ejemplo que yo normalmente voy a notar, es de las culturas indígenas y de cómo ellas tienen que ver con la configuración de las identidades nacionales latinoamericanas, como la chilena. Es decir, nosotros no somos españoles, nosotros somos chilenos, somos peruanos, somos bolivianos, somos argentinos, ecuatorianos, mexicanos, etcétera, ¿no? Esa es nuestra realidad, una realidad americana, distinta. Si bien nuestro derecho en general tiene un modelo occidental, también, y en general, todos los movimientos constituyentes de este último tiempo, no diría de esta última década, sino de estas últimas décadas, han ido orientadas a ya reflejar en nuestro derecho nuestra propia identidad, que es una identidad distinta de aquellos estados que nos colonizaron. Una tercera característica de los derechos humanos es que los derechos humanos son inalienables e intransferibles. ¿A qué nos referimos con esto? Los derechos humanos, en tanto inherentes a la persona humana, por su condición de tal y un naturalismo, no pueden transferirse ni renunciarse. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Yo incluso, aunque escriba en un documento que yo renuncio a mis derechos humanos, ese documento no vale, aun cuanto pueda transferirse el objeto material sobre el que recae el derecho. Ejemplo, la cosa sobre la que se ejerce el derecho de propiedad. Si yo entendiera el derecho de propiedad como un derecho humano. El derecho en sí mismo no se transfiere. Por ello, es que no puede siquiera concebirse la idea de un ser humano sin derechos. Si yo dijera, yo firmar algún documento, algún tipo de carta donde yo diga, no, yo no tengo ningún derecho, yo renuncio a todos los derechos que yo tengo. Y ello es independiente de las circunstancias de que determinado derecho en la práctica no se ejerza por razones voluntarias o impuestas. Aún así, el derecho sigue existiendo en esa cabeza de ese ser. A eso se refiere que sea inalienable, es decir, yo no lo puedo vender a un tercero, ni lo puedo destruir, y es intransferible, no lo puedo transferir. Bajo ningún punto yo puedo ceder mi derecho, es decir, no, yo cedo mi derecho a ser torturada, yo cedo mi derecho a la vida, acaben con mi vida, yo cedo mi derecho al genocidio, quiero ser sometida a la matanza sistemática de las personas que son de mi condición, que son de mi grupo de personas. No podría hacer eso incluso aunque yo hiciera esa declaración. Una cuarta característica es que los derechos humanos son imprescriptibles e irreversibles. Se afirma que los derechos humanos son imprescriptibles, dado que no se pierden con el transcurso del tiempo. Por eso es la prescripción, puede que lo sepan, pero aún así les quiero reforzar la idea. Cuando nos referimos a la prescripción, nos referimos a la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. En el caso de los derechos humanos, yo no puedo perderlos por un ejercicio, por el supuesto no ejercicio de ese derecho humano o por el transcurso del tiempo. Ni con el desuso, sea que el sujeto no lo ejerza por su propia voluntad o por haberse impedido de hacerlo. Por ejemplo, que estuviera detenida en un lugar en un campo de concentración por largo tiempo, nadie podría decir, bueno, estuvo tanto tiempo allí que pasó 5, 10, 15, 20 años y por tanto yo entiendo que prescribió su derecho. Por su parte, la irreversibilidad se refiere a un principio que rige los derechos humanos, que tiene que ver su progresividad. Y a esto se refiere cuando hablamos de la progresividad de los derechos humanos. Quiere decir que cuando los estados reconocen y toman acciones positivas para garantizar ese determinado derecho humano, no pueden dar pie atrás. A eso se refiere a lo progresivo.
Todo lo contrario, yo voy avanzando, no se me exige desde el primer día que yo cumpla con todos los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, desde el día uno, sino que se me va dando la posibilidad que yo lo pueda hacer progresivamente según las capacidades económicas que yo tenga, capacidades económicas, sociales que yo tenga como Estado en particular. Esto es para aquellos estados que tienen menos medios que otros. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sí ocurre es que una vez que yo ya consagro la garantía, que yo ya me obligo a algo determinado, yo no puedo dar vuelta atrás, yo no me puedo devolver. A eso se refiere esta idea. El Estado tiene la obligación entonces de aplicar las normas más favorables a los derechos humanos y de no retroceder desconociendo los progresos consagrados en las normas nacionales e internacionales. Es decir, una vez que yo ya he tomado la determinación, una vez que yo ya he incluido ese derecho en mi catálogo, una vez que yo ya lo tengo, yo no puedo decir dar un pie atrás. Y eso también tiene que ver con esta idea, una muy mala idea cuando se decía salgamos de los tratados internacionales. No podríamos tampoco, porque a nivel internacional, cuando hablamos de tratados internacionales de derechos humanos y debido a este principio de la progresividad, yo no podría retroceder en aquel paso que yo ya he dado. Ejemplo concreto de ello que se ha discutido también mucho, nuevamente en los medios y en programas poco serios, sobre la posibilidad de la reinstauración de la pena de muerte. No podríamos volver a la pena de muerte nosotros, porque sería dar un paso atrás de algo que nosotros ya decidimos permitir, que ya se acabara la pena de muerte en Chile. Nuevamente, dentro de los últimos estados que lo hicimos, porque siempre nos demoramos bastante más que otros. Otra característica es que los derechos humanos son oponibles erga omnes, al no depender de la concesión alguna o de pacto alguno que me otorgue estos derechos humanos, no pueden hacerse valer frente a otro sujeto de derecho, a todo sujeto de derecho, sean personas físicas, jurídicas, particulares, personas de derecho público, estatales y no estatales, funcionarios, etcétera. Es decir, por un lado, los individuos pueden hacer valer sus derechos ante cualquiera, y por el otro, los individuos pueden hacer valer sus derechos ante cualquiera y hacer valer los derechos humanos frente a los estados. Esto es importante. Cuando nosotros hablamos de este efecto erga omnes de los derechos humanos, nos referimos a ello. Yo puedo hacer valer mis derechos humanos en el ejercicio que yo realizo de persona a persona, de sujeto a sujeto, y también puedo hacer valer mis derechos humanos contra el Estado. Es el Estado precisamente que violenta mis derechos humanos. Ahí es donde se ve esta discusión importante con respecto a este punto importante. También hay un punto muy discutido a nivel nacional y que se discutió mucho, que se hablaba en algún momento de los derechos humanos de los carabineros. Cuando en las marchas se producían hechos de violencia entre carabineros con algunas las personas que participaban en las marchas, precisamente en ese caso no estamos hablando de violentación, hay un problema con respecto al concepto jurídico. No estamos hablando de derechos humanos de carabineros, porque los carabineros y carabineras son representantes del Estado, son representantes quienes ejercen la función de la fuerza pública y el control público. Eso es lo que realizan. Por tanto, no en ese hecho, en ese evento, actúan como agentes del Estado. Como agentes del Estado no tienen derechos humanos, no significa que no tengan derechos, los tienen. Tienen toda una serie de normativas internas, de control, de protección, de garantía de los derechos de estos funcionarios que actúan por el Estado y que ejercen fuerza por parte del Estado. Y esos son los dispositivos que finalmente Carabineros puede utilizar, Carabineros, PDI, los militares, etcétera, pueden hacer, pero no se puede hablar propiamente de la violentación de los derechos humanos de estos funcionarios cuando ejercen la función de fuerza, porque esa es la función que están ejerciendo, función de fuerza o control por medio de la fuerza de las personas que se están manifestando. Por eso es que no se habla o es muy impropio hablar de qué pasa con los derechos humanos de los carabineros. No, porque en este caso no procede el término. Yo puedo preguntar qué pasa con los derechos y garantías de carabineros y ahí es que habría que revisar sus protocolos y sus sistemas internos de protección o a quienes debieran reclamar en el caso que se encuentran en ese tipo de situaciones de violentación a sus derechos y que por demás cuentan con una serie de sistemas de salud que también los protege en el caso de ser afectados físicamente en una marcha, es decir, que no es que estén abandonados. Otra característica, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no es uno independiente del otro. No podemos hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros.
La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad humana o de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así como, por ejemplo, no podemos disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien alimentados, y así carecemos también de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho a la participación política si se nos niega el derecho a manifestarnos o a estar bien informados o informadas. La controversia alrededor de esta característica se origina por el hecho que comúnmente los estados pretenden ampararse ante una supuesta jerarquía de los derechos humanos o una divisibilidad de los derechos humanos para justificar que se garanticen algunos derechos y no otros. Y para así hacerlo suelen valerse de una clasificación teórica de los derechos humanos que distingue entre derechos humanos de primera generación, se señala que los derechos civiles y políticos, por ser los primeros en ser reconocidos en el devenir histórico, son una primera generación de derechos. Y se suele sostener que la garantía de estos derechos exige que el Estado se abstenga de hacer algo en el caso de interferir en el goce y el ejercicio de estos derechos. Segundo, derechos humanos de segunda generación, y se identifica dentro de esta categoría los derechos económicos, sociales y culturales, y se suele sostener que en este caso el Estado tiene un deber de hacer algo, debe actuar para la garantía de estos derechos en cuestión, y los derechos humanos de tercera generación, que tienen su origen en este siglo, en las luchas de los pueblos contra el colonialismo y por la plena independencia e igualdad de todas las naciones del mundo. Aquí están incluidos el derecho a la autodeterminación, a escoger la forma de gobierno por elecciones y organización social, el desarrollo, la paz, la protección del medio ambiente, que son derechos que aún hoy se encuentran en desarrollo, ubicándolos en la tercera etapa de desarrollo de los derechos humanos. Al respecto, explican Abromich y Curtis que no es raro enfrentarse con opiniones que, negando todo valor jurídico a los derechos económicos, sociales y culturales, los caracterizan como meras declaraciones de buenas intenciones, de compromiso político y, en el peor de los casos, como un engaño o un fraude tranquilizador. Y aunque se acepte la privilegiada jerarquía normativa de los tratados internacionales, los instrumentos que establecen derechos económicos, sociales y culturales son documentos de carácter político antes que catálogos de obligaciones jurídicas para el Estado, como es el caso de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos. De acuerdo a esta visión, estos últimos son los únicos derechos que generan estas prerrogativas para particulares y obligaciones para el Estado, siendo exigibles judicialmente. Los objetores, los que están en contra de esta justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, parten por diferenciar la naturaleza de estos derechos de los derechos civiles y políticos, y en muchas ocasiones también se da la discusión sobre la capacidad económica de los diversos estados, y dicen, bueno, la única forma de proteger los derechos civiles dentro de las prioridades, hablan como, para tratar de justificarlo, hablan de los derechos humanos, los categorizan, los dividen, dicen, lo primero que tenemos que preocuparnos es de garantizar los derechos civiles y políticos, luego, si es que es posible y económicamente es viable, nos vamos a preocupar de los derechos civiles, de los derechos de esta segunda generación de derechos, ¿no? Esta discusión en cuanto a lo que es el avance doctrinario no tiene mucho asidero. Tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales constituyen un complejo de obligaciones positivas y negativas. Y eso tiene que ver con lo que conversábamos a un principio. Yo no puedo garantizar mi derecho a libremente reunirme si yo no he garantizado la vivienda de esa persona. No puedo garantizar el derecho a la educación si no he garantizado que esa persona tenga acceso al alimento. No puedo garantizar, y esta es la idea fundamental, es decir, y es por la idea y esta característica de que los derechos humanos no pueden funcionar separadamente. Yo no me puedo preocupar solamente de garantizar los derechos civiles y políticos y no los económicos y sociales, porque pienso, bueno, primero me ocupo de esto y luego de esto. No, porque yo no puedo garantizarlos plenamente mientras yo no garantice también estos derechos económicos, sociales y culturales también, porque yo podría entenderlo de esta manera, de una forma entrecruzada. No puede existir uno si no existe el otro.
El argumento, nuevamente, y eso también dice el texto que yo les voy a subir para que lo puedan leer, el argumento que se da por los estados para hacer esta distinción en generaciones de derechos son argumentos de carácter económico y argumentos con respecto a que se relacionan también con la característica de la progresividad de los derechos humanos, indicando que quizá la circunstancia principal de no cumplir con todas las garantías económicas, sociales y culturales se debe a que no cuenta con los medios necesarios para poder hacerlo. No tenemos los medios económicos para poder garantizar, y quizás sería la voluntad del Estado entregar una vivienda social digna a todas las y los chilenos, pero no puede dentro de lo posible actualmente. Entonces, en eso también se da la progresividad de los derechos. Pero no implica que sea un derecho de menor garantía y no implica que el Estado no esté obligado a hacerlo. Está obligado a hacerlo, pasa que se le da tiempo para poder hacerlo. Ya, con esto terminamos esta segunda clase. Les dije ya la parte también que nos faltaba del anterior y les vamos a continuar, vamos a tener una sesión el día de mañana y les voy a grabar otra sesión el día de hoy. Así que nos vemos mañana.